Pues el tema de la generosidad es un tema bien interesante. Me puse a buscar más información sobre el asunto y a la verdad que la generosidad en realidad es una cualidad de los seres vivos, no estoy hablando de nosotros nada más, es bien primitiva, bien antigua. Probablemente existe antes de que hubiese gente. Y eso me estuvo bien interesante. Y todas las interpretaciones que nosotros damos acerca de ese don que tienen las personas, en realidad es como una explicación más allá del por qué los animales que viven en grupos son generosos. Pero vamos a empezar. Entre la información que estaba buscando encontré algo bien interesante que resonó conmigo y con las enseñanzas de Unity. Y quiero empezar con esto. No es importante cuánto das en la vida, cuánto, no es importante. Lo importante es por qué lo das y cómo lo das. Tu actitud, tu motivación y tu corazón. Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre la generosidad normal y un término que llaman la generosidad radical. Y esa generosidad radical es una actitud, no es una cantidad. No es la cantidad que tú das, es la razón, la actitud con la que tú das eso. Y esta mañana, mientras estaba revisando las cosas que reviso siempre por la mañana en el internet, encontré un artículo que yo había puesto en las redes hace 4, 5, 6 años sobre una compañía en California que se gana al año 146 billones de dólares, por ejemplo. Y ese año se ganó 143 billones de dólares. Y porque ganaron esos 3 billones menos, de 146 a 143, algo así, decidieron cerrar una fábrica y dejar un montón de gente desempleada. Esa misma gente te da millones de dólares a campañas de qué sé yo, de caridad, etcétera, pero cuando tú vienes a ver la cantidad, el porciento de la cantidad que dan, pues comparado con lo que ganan es ínfimo. Posiblemente el porciento de lo que usted da es mucho mayor de sus ingresos. Y la razón por la que ellos los dan, digo, chévere que dan de ese dinero, pero la razón más bien es para restarlos de los impuestos. ¿Okay? Y hay una cita en la Biblia que dice, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, que dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. O sea, tú no puedes dar lo que tú no tienes, por supuesto. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, con la primera persona que hay que ser generoso es con uno mismo. Porque si yo doy de lo que no tengo, estoy creándome, es un problema para mí y los míos. Yo tengo que dar de lo que tengo. Si no tengo dinero, hay otro montón de cosas que yo tengo que puedo dar, que vamos a mencionar durante el mensaje, que tienen mucho que ver con la generosidad, servicio, amor, tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, lo primero es que la generosidad tiene un origen biológico, tiene un origen en la evolución, y es que desde el punto de vista de la evolución, la generosidad pudo haber surgido como una estrategia para la supervivencia. Los animales que viven en grupo dependen de los demás en el grupo, ¿no? Y en las comunidades primitivas, no solamente de los seres humanos, sino de los monos se ve, y otros animales que viven en comunidad, ayudar a los demás fortalece los lazos sociales, crea apego entre los individuos del grupo y aumentaba las posibilidades de tú recibir ayuda cuando necesitabas ayuda, porque como tú habías ayudado a los demás, esas personas te van a ayudar a ti en momentos de necesidad, y eso se llama reciprocidad.
hay en latín una cosa que quid pro quo, hoy por ti, mañana por mí, ese tipo de cosas, pero eso suena como que bien negociante. Yo te rasco la espalda y después tú me rascas la espalda cuando a mí me haga falta, tú sabes. Eso se presta para corrupción, pero cuando tú lo haces de corazón, por ser generoso, tú sabes, quizá no lo esperas, pero tú sabes que alguien te va a ayudar cuando tú lo necesites. Eso también reforzaba la cohesión del grupo. Yo comparto lo mío, eso mejora la cohesión del grupo y el grupo está más unido y se defiende mejor contra los embates del medio ambiente, de los enemigos que vienen a quitarme mi territorio y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay otra cosa que es la empatía innata. O sea que muchos animales ya tienen en el disco duro genético un programa para la empatía natural. Eso sale porque sí. Eso ya está codificado en nuestros genes. Y en estudios de neurociencia se habla y en psicología muestran que los seres humanos tienen una capacidad innata para la empatía. Y eso se ve desde los niños cuando son bien pequeñitos, tú no les has enseñado nada de esto, de compartir ni ese tipo de cosas, y los nenes, los niños y las niñas, ya tú los ves compartiendo sus cosas, porque ya tienen la capacidad de saber qué siente el otro. ¿Ok? Entienden el sufrimiento y la necesidad de los demás. Y eso es bien importante porque al yo entender eso, me veo quizás estimulado a actuar de manera altruista. Mi hijo mayor, cuando tendría, 3 años, no tenía más de 3 años, estamos en un mall y todos los niños estaban haciendo fila para jugar con un trencito de madera que se pegaba con magnetos, de eso, en la tienda de juguetes. Y el nene estaba haciendo fila, había otros nenes haciendo fila, y cuando le toca el turno a mi hijo, él coge el tren que tenía como 5 o 6 vagones, lo divide en 2 y le da la mitad del trencito al nene que estaba detrás. Y quizá eso puede pasarle a mucha gente por desapercibido, pero a mí me estuvo bien interesante que a esa edad él tuviese la capacidad de saber que el otro estaba esperando igual que él, de la angustia que él sentía esperando, el otro la está sintiendo y decidió compartir ese momento con el otro nene para que no pasara lo que él estaba pasando. Posiblemente nadie allí se fijó en eso, más que yo. Claro, es mi hijo, por supuesto, voy a estar pendiente, pero que quizá eso pasaba con otros niños y los padres no se daban cuenta, no era importante o no estaban pendientes a esas cosas, ¿no? Para que usted vea que eso ya viene en el disco duro, ¿no? Hay unas influencias culturales también, por supuesto, que lo que hacen es reforzar estas cosas que ya vienen de fábrica en cuanto a la generosidad y el altruismo, ¿no? Y en las normas culturales y religiosas, en casi todas las culturas, en casi todas las religiones que yo sepa, la cuestión de ser generoso es bien importante. Se transmite también y se refuerza a través de las normas de los mores culturales y de los mores religiosos. Todas estas conductas espirituales y éticas en las grandes religiones hablan de que dar es un acto noble que beneficia tanto al receptor como al dador. Y la divinidad, la que sea que ustedes creen, el individuo crea, pues está percibiendo eso. Y en la cultura te dicen que tú vas a tener un premio por ser generoso más adelante. El premio yo lo quiero ahora, ¿verdad? Pero en las culturas te dicen eso, más adelante. En el desarrollo personal y social es lo mismo. Se aprende desde la infancia, durante la educación, en las escuelas, el ejemplo de tus padres, el entorno social. Y actuar generosamente no solamente fortalece las relaciones interpersonales, sino que también generan bienestar emocional de quien es generoso. Yo soy generoso, eso me crea a mí un estado emocional bien agradable, me da placer el ser generoso. Y eso refuerza ese comportamiento. Hay un mecanismo en el cerebro que refuerza esa conducta, el mecanismo de placer y recompensa. Yo sé los neurotransmisores, yo sé dónde está, pero eso no viene al caso. Que cada vez que usted da de corazón, con generosidad,
verdadera, radical, ese circuito se activa y usted siente placer. Es el mismo circuito que se activa cuando usted bebe alcohol, cuando usted fuma cigarrillo, cuando usted usa drogas, cuando come las cosas que le gustan y no tiene que comer. Cuando hace todas las cosas placenteras, ese circuito también se activa. O sea que es el mismo mecanismo que nos hace adictos a cosas o a repetir cosas que no son bien agradables, también se activa con la generosidad, con los abrazos, por ejemplo, con un beso, con una caricia, con tú sentarte a escuchar a alguien, ese circuito se activa. Y a veces uno hace esas cosas y uno no sabe por qué. Cuando termina esa conversación o termina esa interacción que usted tiene con esta persona o hacer lo que está haciendo, uno sale de ahí como que uno siente como una alegría que uno no se explica de dónde viene. Y a veces si se pone a pensar, dice, oye, esta alegría como que, ¿verdad? Es extraña porque yo no he hecho nada, yo no he recibido nada a cambio, pero es que está ahí eso. ¿Ok? Y también demuestra lo importante que es fortalecer y fomentar esta cosa que ya es natural dentro de la familia, dentro de la comunidad. Porque estoy seguro que hay comunidades y familias en que esto no se estila. Y el niño se cría en eso y toda esa cosa de generosidad, toda esa cuestión normal, natural de la generosidad, usted le está poniendo una barrera. Y obviamente la filosofía y la moralidad de cada sociedad también, la generosidad es vista como una expresión de virtudes humanas fundamentales, como el amor, la compasión, el deseo de la justicia, etc. Y en resumen, la generosidad es el resultado de esa interacción entre nuestra naturaleza biológica, el aprendizaje social y cultural y nuestras reflexiones éticas y emocionales como individuos. Pero ¿qué pasa? La generosidad existe ya en nosotros desde que nacemos, desde que somos hace miles de millones de años, y simplemente todas estas explicaciones que nosotros le damos, que si la cultura, que si la religión, que si la ética y todas estas cosas, son producto de los cuentos que nosotros nos hacemos para explicar las cosas, para justificar las cosas y tratar de entenderlas, porque el ser humano no tolera la duda, no tolera la ambivalencia, no tolera los espacios en blanco, el cerebro no tolera los espacios en blanco, los tiene que llenar con algo. Y eso sucede todo el tiempo, constantemente. Entonces, vamos con Unity. Charles Fillmore, dentro de su marco metafísico, la generosidad la entiende como una expresión espiritual de la abundancia divina y como un acto de alineación con el flujo universal del amor y la provisión. Por eso yo entiendo que también tiene mucho que ver con gratitud. Porque cuando tú eres generoso, tú estás expresando que estás consciente internamente en tu corazón de la abundancia divina. Eso es un acto de generosidad y de agradecimiento también, ¿no? Y es un acto de alineación con ese flujo. Tú estás acomodándote en la manera perfecta para que ese flujo siga manifestándose a través de ti. ¿Y cómo se manifiesta a través de ti? Bueno, te da, tú sientes amor, sientes que tienes provisión y puedes seguir siendo generoso. Ok, el primer concepto importante de Unity es que la generosidad es manifestación del amor divino. Es un reflejo del amor incondicional que la divinidad nos da y que fluye a través de todas las personas. Tú eres un cable que lleva electricidad de un sitio a otro. Esa electricidad es el amor divino, que viene de un sitio, de su origen, y a través de ti pasa a otro lugar. Y ese cable obviamente se calienta, porque está pasando eso por ahí. Cuando usted se calienta, usted va a sentir alegría, va a sentir un montón de cosas. Y eso es parte de ese flujo. Eso es lo que usted va a obtener de ese flujo, si usted permite ese flujo. Y dar de manera desinteresada no solamente beneficia a los demás, por supuesto, sino que también te eleva a ti mismo al que da, porque te conecta con la idea de que la provisión divina es ilimitada, de que nunca termina.
de que siempre está ahí. Tú abres la pluma más o la pluma menos, lo que sea, pero siempre va a estar fluyendo por ahí esa provisión divina, ¿no? El otro concepto importante, de acuerdo a Unity, es la ley del dar y recibir. Y esto es un concepto de la física. Hay una de las leyes de Newton que es la ley de acción y reacción. Si yo le doy un cantazo a esa pared con mi puño, la pared me va a devolver el golpe igual que la fuerza que yo le di. A mí se me parten los dedos y la pared no se inmuta, por supuesto. Pero esa ley es universal. Ley de la física. Pero en Unity la vemos como que el universo opera bajo esa ley espiritual de dar y recibir. Al ser generosos con nuestros recursos, ya sean materiales, de tiempo, energía, amor, activamos esa ley. Y todo lo que nosotros mandamos en la misma potencia se nos devuelve. Dar y recibir. Si tú das coraje, si das egoísmo, si eres avaro, si piensas solamente en lo negativo, eso es lo que el universo te va a estar dando y eso es lo que se va a manifestar en tu vida, porque es lo que tú estás enviando afuera. Si das todo lo contrario, esas cosas buenas que tú estás enviando son las que se van a manifestar en tu vida. Y de eso hemos hablado aquí muchas veces. No se trata de dar para recibir, por supuesto, no es eso. Yo no estoy dando con la conciencia de que, espérate, yo voy a dar porque este tipo me va a pagar, o esta persona me va a dar de nuevo a mí. Sino en confiar en que al dar estamos participando en el ciclo natural del bien. ¿Okay? El agua se evapora y después va a caer en otro sitio, en algún lugar. Eso es ley de la física. Nosotros vamos aquí a dar y en algún sitio esa dádiva se va a manifestar. Hay un individuo que se llama de apellido Eisenstein. Él es como... No es Einstein, es Eisenstein. Es como un economista, un muchacho joven. Escribió un libro que se llama La economía del regalo. Y yo le doy gracias a Dios a mi hijo, el extraño, que él me recomendó ese libro y yo me lo compré y lo leí y es buenísimo. Pero fíjense, uno de los conceptos de Einstein que es bien importante, el que a mí de verdad me marcó, él dice que la gente que tiene de más, usualmente lo que hacen es seguir acumulando cosas, seguir invirtiendo en ellos, en sus propiedades y en las cosas que se compran, pero para proteger esas cosas tienen que erigir una verja alrededor de su casa. Rejas, serpentinas, guardias de seguridad, camaritas, todo ese tipo de cosas. Y sí, todo el mundo sabe que esa persona tiene mucho dinero, que es exitosa, por lo que están viendo. Y Einstein dice que en un momento de crisis, toda la gente va a saber, allí hay comida, allí hay recursos, y van a tratar de ir a quitártelos. Y por eso tú te tienes que proteger. Parte de esa prosperidad y toda esa cosa que tú tienes, la tienes que invertir protegiendo las manifestaciones de esa propiedad físicas, materiales. Y él dice que si tú inviertes, en vez de invertir en tu propiedad y en tus cosas y en ti mismo, inviertes en la comunidad, dando dávidas a la comunidad, haciendo proyectos comunales con esta gente que son tus vecinos, los ayudas, haces cosas con tu dinero para beneficiarlo a todos en el momento de crisis, esa gente se van a sentir que tú eres parte de esa comunidad y te van a asistir cuando haya problemas y te van a ayudar si tienes un problema porque tú llevas mucho tiempo haciendo lo mismo por ellos. Y no es que ellos te están pagando porque tú fuiste buena gente, porque tú acumular cosas para ti tampoco es ser mala gente, por supuesto. Pero es que ellos se dan cuenta de que tú eres generoso y eso activa el ellos ser generosos contigo después. Y en un momento de crisis, tormenta, terremoto, huracán, lo que sea, ellos van a estar ahí para ayudarte. Y estos cuentos se ven muchísimo. Cualquier historia que usted lea de refugiados en la Segunda Guerra Mundial, de judíos que los esconden, etcétera, eran gente que probablemente aportaba mucho a su comunidad y ayudaban a la gente que vivía con ellos y otra gente los ayudaba.
Porque si alguien no es bueno en mi comunidad, yo no voy a sentir la necesidad altruista de repente ayudarlo, porque sí, poniendo en riesgo mi vida, por ejemplo, o mis recursos. Pero si es alguien que contribuyó, es mucho más fácil. La generosidad como práctica de fe. La generosidad es un acto de fe y confianza en la provisión divina, como dijimos anteriormente. Implica reconocer que no estamos limitados por los recursos del mundo material, sino que somos canales del infinito bien que existe en Dios, que es de Dios. O sea que es también abrir la mente a esa conciencia de prosperidad ilimitada. Entonces, el cuarto, conciencia de prosperidad, Unity te enseña que la verdadera prosperidad no proviene de acumular cosas materiales, como mencionamos ahorita, sino en un estado mental de plenitud y suficiencia. La gente acumula cosas por diferentes razones. Algunas pueden ser patológicas, pero casi siempre ese estado mental de plenitud que ellos tienen, lo tienen que mantener teniendo cosas. Y miren la cosa como es curiosa. Yo tenía un tío, hermano de mami. Él era contable. Y ese señor tenía mucho dinero, pero mucho dinero. Y él tenía 2 gavetas en el gavetero llenas de medias. Y nunca se ponía medias. Y yo una vez le pregunté, tío, ¿por qué tú tienes tantas medias si nunca te pones medias? Se podía poner un smoking con zapatos sin medias. Y él me contaba que cuando él era chiquito, y es verdad, porque a mí me lo contaban, ellos eran bien pobres. Y mi abuela le compraba unos zapatos que le tenían que durar todo el año para la escuela. Y él llegaba descalzo a la escuela, se ponía los zapatos, salía de la escuela, se los quitaba para no ensuciarlos, para no dañarlos, porque le podía venir una pela, ¿no? Además del regaño. Entonces, cuando él ya mayor, él me dijo, mira, si yo estoy en una situación económica malísima, yo abro esas gavetas y veo esas medias ahí y eso me da paz, me siento tranquilo, me siento seguro de que todo va a estar bien. Yo puedo tener el banco de lado. Si yo abro esa gaveta y no veo medias ahí, me siento el pobre, más pobre del mundo entero. O sea que esa cuestión le hacía a él sentir seguro, ¿no? Para que ustedes vean cómo uno puede canalizar el tener cosas a sentirse bien, ¿no? Digo, aquello era una cuestión psicológica de la crianza y las experiencias que pasó, por supuesto, no le hacía daño a nadie. Entonces, ser generoso es una forma de afirmar esta conciencia de prosperidad y de plenitud. Porque al tú dar desde el corazón, estás reconociendo que siempre va a haber suficiente para nuestras necesidades. Quizás mi tío daba a mucha gente. Yo estoy seguro que sí. Pero cuando abría las gavetas y miraba eso, él se sentía próspero. Nosotros tenemos la palabra para sentirnos así, no necesitamos una gaveta llena de medias, por supuesto, pero para que ustedes vean cómo funciona la cosa. ¿Okay? Entonces, para Fillmore, la generosidad no se limitaba al ámbito financiero, por supuesto. Él era un hombre de muchos recursos económicos. Pasó una vez muy bien, viviendo allí en la villa, con una tremenda casa sin cocina, porque Víctor no cocinaba. Pero él no solamente compartió esa abundancia financiera que él tenía, sino que compartía sabiduría, compartía compasión, compartía su talento y compartía todos estos recursos espirituales que él tenía con los demás. No se los quedaba. Hay gente que averigua cosas y se los quedan para aprovecharlas ellos. Y no sé por qué, porque lo más fácil, lo más alegría que da es tú descubrir algo y darlo a los demás, regalarlo, qué sé yo, compartirlo con otros, porque esa alegría te motiva a tú
compartir ese conocimiento. Y hay gente que descubren unas cosas nuevas. Yo he conocido médicos que van a conferencias, por ejemplo, y no lo dicen todo. Y digo, pero ¿por qué tú no dijiste esto que tú me dijiste? No, porque yo no quiero que los demás se copien porque me quitan el negocio, por ejemplo. Son secretos, ¿no? Pero que son cosas que son bien positivas y que podrían ayudar a mucha gente. Ok, al practicar esta generosidad radical, como estamos hablando, cultivamos un estado mental de unidad con la totalidad del bien, y estamos contribuyendo al bienestar colectivo. Y viniendo de Charles Fillmore, eso es bien interesante porque en Estados Unidos se crea como uno de los mitos fundacionales de los Estados Unidos, no solamente el destino manifiesto, sino también esta cuestión de que yo puedo solo. El mito del tipo que se va para el oeste y con un canto de tierra y él solo mete mano y sale progresando, y ese mito se ha transmitido generación tras generación, y estoy seguro de que en el tiempo que Charles Fillmore se crió, ese mito él se crió en la frontera con los indios, vivió en sitios que no eran parte de los Estados Unidos en ese momento, que eran territorios, incorporados o no incorporados, con esa mentalidad, con ese mito. Y él se establece cerca de Kansas City, que eso era la frontera entre la civilización, entre comillas, y el territorio salvaje de los indios y esas cosas, ¿no? Pero él decide compartir todo eso que tiene. Y él decide crear un sentido de comunidad, un sentido, si podíamos llamar primitivamente, de tribu, que es bien importante para toda la gente que vive junta. Y por eso la generosidad en Unity no solamente es un acto moral, sino que es una práctica espiritual que nos está alineando con las leyes universales del amor y de la abundancia divina. Y Charles Fillmore encontró ahí mucha más alegría que el hecho de acumular riquezas, acumular propiedades y ser un individuo próspero y reconocido por lo que tenía. Él decidió ser un individuo próspero y conocido por lo que daba, por lo que compartía con su comunidad, sin obligarte a nada, Él te lo daba de gratis, tú no tenías que ser... Yo no es como esta gente que, okay, yo te comparto estos secretos si tú eres miembro de mi congregación, por ejemplo. Aquí no, aquí esto es para todo el mundo, si te quedas bien, si no te quedas tan bien, pero yo quiero que estas enseñanzas y estas riquezas que yo tengo espirituales y de cómo orar efectivamente y cómo liberarte de un montón de yugos que te impone la sociedad, que te impone la religión, que te impone la política, que te impone la cultura, que te impone el lugar donde tú vives, cómo liberarte de todo eso y ser verdaderamente feliz. Dios los bendice.